Estaba yo en una charla y me topé con un amigo que se llama Edgar Rivero Cop. Y le dije, vente, vamos a platicar aquí en Opinión. Y resulta que Edgar es, pues, un buen político. Muchos lo conocen y hoy los que no lo conocen lo van a conocer. Edgar, gracias por venir, mi hermano. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí disfrutando de la ciudad de Mérida, tan bonita, tan tranquila. Vienes de... me acuerdo que me dijiste en el restaurante que venías de la Ciudad de México. Sí, estoy justo llegando de la Ciudad de México, ahí de lunes a viernes, ahí estoy trabajando en el Senado de la República. Y los fines de semana suelo dedicarme a actividades pues políticas, sociales, en mi pueblo, en Tizimín, Yucatán, y en todo Yucatán, donde se requiera. ¿A qué te dedicas, Edgar? Ya nos dijiste que trabajas en el Senado, pero cuéntanos qué eres, cuáles tus hobbies, qué has estudiado, y bueno, tus generales, podríamos decir. Claro. Pues mira, yo provengo de Tizimín, ahí nací en Tizimín y crecí en una comisaría que se llama Tzonotaque, que es una comunidad muy pequeña de 300 habitantes. Ahí solo hay primaria, bueno, kinder primaria y secundaria, pero en línea. Entonces ahí crecí en esa localidad y de ahí pues vine a estudiar a Mérida, primaria, secundaria, prepa en Tizimín. En Mérida estudio en la universidad, en la Facultad de Economía. Soy economista, me encantan todas las cuestiones de las estadísticas, las gráficas, los análisis, los datos, tomar decisiones con base en evidencia estadística sustentada, fundamentada. Y bueno, de ahí me nace la inquietud, siempre la tuve, de ir a estudiar a México, a estudiar la maestría, una especialización en políticas públicas, y pues ahí se me dio la oportunidad con becas, con mucho apoyo familiar, pues tuve la oportunidad de estudiar en México y me ofrecen trabajo. Todavía no había terminado la maestría y me ofrecen trabajo en la Cámara de Diputados en ese entonces, haciendo análisis de desarrollo rural, de iniciativas de desarrollo rural, para mejorar el campo, para mejorar la ganadería, la agricultura, la pesca. En esa cuestión estaba empezando a tener auge el cambio climático. Entonces metimos mucho análisis de eso en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Y luego vino una invitación de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, a sustentar la parte de políticas públicas de las decisiones ambientales. Y de ahí pues me invitan en el Senado, participo en un concurso nacional, se abre una convocatoria y meto mis papeles. Y pues participas, ¿no?, con varios estudiantes de todo el país. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Allá cuando te invitan al Senado, o sea, cuando tú concursas, no es porque alguien te haya metido al Senado. Pues básicamente fue un concurso abierto. Okay. Entonces, y ahí, pues quien cumplía el perfil académico y de experiencia y pues sobre todo de cumplir los requisitos que pide el Senado, pues ahí entramos y competimos con estudiantes de la UNAM, egresados del Politécnico, del CIDE, del Colegio de México, del extranjero. Y pues fuimos uno de los que lograron superar esos filtros y entramos en el servicio de carrera del Senado. Ya llevo, gracias a Dios, 10 años ahí trabajando. En mayo cumplí 10 años. Y bueno, pues ahí mi función principal es vinculación del Senado, de todo lo que hace el Senado hacia afuera. Y también si detectamos algo que los senadores o el personal técnico del Senado necesita y alguna institución de afuera lo tiene, pues lo Oye, está interesante, sí, esto, ¿eh? Está interesante. Esto que me dices es muy bueno, ¿no? También porque con eso vas ampliando más tus conocimientos técnicos y políticos. Así es. ¿Sí? Sí. Y esto puede ser que en algún momento lo puedes utilizar en tu comunidad para ampliar los conocimientos de las técnicas políticas y de las situaciones que están pasando a nivel nacional, de las necesidades de cada estado, ¿o estoy equivocado? Estás en lo cierto. De hecho, una de las vocación que uno tiene es servir al pueblo y poner a disposición del pueblo lo que uno ha aprendido. Las políticas públicas, que es mi pasión, mi vocación, básicamente es ayudar con conocimiento a solucionar problemas públicos. Entonces, si eso uno lo hace desde la comisaría hasta la presidencia de la República, desde una comunidad vecinal, desde una junta de padres de familia hasta niveles ejecutivos. Entonces, hay muchas maneras de participar en solucionar problemas desde la comunidad vecinal. Entonces,
se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ahorita el conocimiento ayuda, sin duda, pero lo más importante es la vocación y el amor al servicio al pueblo, ¿no? Eso es lo más importante. Es correcto. Nos hablabas, me dijiste que eres economista. Así es. Has estudiado de acuerdo a tu currículo, tienes experiencia en todo lo que es en el campo económico, tienes una maestría y aparte tienes un doctorado. Así es. O sea, eres el gran ejemplo del que se quiere superar, se puede. Sí. ¿Cuántos años tienes? 42. 42 años, joven, emprendedor y luchador. ¿Estoy en lo correcto? Estoy a su servicio. Gracias. Esto, mis hermanos, esto es el gran ejemplo de lucha de un mexicano normal o de un ciudadano normal que pasa los embates de la oligarquía, porque lo has vivido casi toda tu vida, la oligarquía, ¿no? Que has sentido que hay veces nos hacen menos, porque realmente eso era su política, unos más y unos menos, y tenías que luchar en contra de corrientes y en contra de las adversidades para poder llegar a donde estás. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Estás en todo lo correcto. Bueno, comentarles, a mí me encanta la historia, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre tiene su referencia histórica. A mí también me encanta la historia, me apasiona el periodo de la guerra de castas. Creo que es una historia, una etapa de nuestra historia histórica muy bonita y poco recordada y poco enfatizada. Mis abuelos me platicaron, ellos sin darle ese nombre, mis abuelos me platicaron de la guerra de castas, y me decían que justo ellos tomaron el fusil, la carabina, y se sumaron a las filas bueno, ellos les contaron, ¿no? Que se sumaron a las filas, y decían que ellos tenían muy buena puntería, que los huaches, decían, porque ellos cazaban venado y todo, entonces tenían muy buena puntería y eran muy buenos soldados. Ahí en la zona de Valladolid, Guaymas, toda esa zona, Temozón, de ahí son mis abuelitos y sus bisabuelos también. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque desde entonces los mayas, los rebeldes mayas que les llamamos y les llamaron así, pues defendían su tierra contra la oligarquía, defendían ser esclavos, eran esclavos en su propia tierra. Llegaron, les conquistaron, les quitaron sus tierras, les pusieron a trabajar en sus tierras. Era una cuestión indignante y humillante, ¿no? Que te quiten de tu terreno, y digan, oye, ¿sabes que ella es mi terreno? Ahora ponte a trabajar para mí y de por vida. Entonces, ahora los entiendo. Cualquiera estaría indignado y humillado de que su propia tierra lo hagan esclavo. Entonces, simpatizo con esa forma de pensar, de luchar. De esa forma de lucha por lo justo, por lo que es justo, y realmente estaban luchando por algo justo. Recordemos que en esa etapa de Yucatán, los oligarcas pidieron auxilio a Santa Ana y pidieron auxilio a Estados Unidos con tal de no perder sus privilegios, con tal de decir, aplasten a estos mayas para que no nos ganen, somos capaces de entregar nuestro territorio, porque para ellos la tierra tiene un significado económico, los recursos de Yucatán tienen un significado económico, más para los mayas tienen otro tipo de significado. Entonces, ese tipo de pensamientos a mí me gustan porque es un ejemplo de lucha que vale la pena, y por lo que vale la pena despertarse todos los días y hacer algo, ¿no? Es que está tremendo la historia de las castas, lo que habla Edgar, y qué bueno que te identificas con esa lucha. Hay mucha gente que se identifica esa lucha, claro, en esa época eran armas, hoy pues las armas son el conocimiento, la actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Edgar, vamos a pasar a algo hermoso, sí. Digo hermoso, siempre digo hermoso, no sé por qué. Eres de Morena. Sí, eres militante de Morena. Soy militante, soy practicante, soy simpatizante. Me afilié en el año 2019, pero bueno, no aparezco en los registros. Y eso es una cuestión que se me hizo raro, porque uno manifiesta su voluntad de afiliarse, pero no aparece en los registros. Se me hizo raro. Luego hubo una nueva afiliación cuando se dio lo de los consejeros. De los consejeros, claro. Entonces, de manera automática, que fue ahí también una cuestión rara, porque los estatutos decían que no se podía afiliar uno en el momento, sino tenía que cerrarse el padrón desde antes. Pero bueno, ahí también ratifiqué mi afiliación. Entonces, estoy 2 veces afiliado, todavía no sé si aparezco en el padrón, pero sí estoy afiliado y también practico.
también practico mi afiliación. ¿Por qué Morena? Y no PRI, no PAN, no MC, no PRD. A ver, cuéntanos. ¿Por qué Morena? Morena para mí es un partido que rompe con esos esquemas, primero, oligarcas, de privilegios, de exclusividad, de siempre beneficiar a los que ya tienen. Y aquí me dijeron primero los pobres, y me llamó la atención, porque tiene toda la razón el presidente, la mayoría éramos o venimos de la pobreza, sabemos lo que significa la pobreza, y la mayoría de la gente, pues, tiene menos de cierto umbral de ingresos. Entonces, ¿por qué las políticas han beneficiado a los más ricos y las exenciones de impuestos, las grandes obras? Lo estamos viendo ahorita con la ampliación del puerto de altura, lo estamos viendo con algunas obras que se están haciendo en el interior del estado, donde lejos de beneficiar a las comisarías y a las comunidades rurales, se está concentrando la inversión donde ya de por sí había. Entonces, y una de las primeras cosas que hicimos cuando entró Andrés Manuel López Obrador, el presidente, fue decirle: oiga, señor presidente, usted habla de un Tren Maya. Todavía no estaba afiliado a Morena, todavía no me había afiliado, pero quise simpatizar y hacer algo. Y decir, va a pasar un Tren Maya, pero ¿en qué se va a beneficiar el pueblo indígena? Porque es un Tren Maya. Entonces, ¿en qué se va a poder el pueblo indígena de Yucatán? Entonces, nada más lo vamos a ver pasar, o realmente va a haber una derrama económica para los indígenas, no para los grandes hoteleros de españoles y otros lados, sino para la propia comunidad indígena. Entonces, nos abrieron la puerta con el secretario de Turismo, y esa accesibilidad me gustó, porque realmente se vio una voluntad de decir, bueno, escuchen a estas personas que vienen de Tizimín y Valladolid, a ver qué traen. Entonces, me gustó esa forma del presidente de abrir. Que en otros tiempos no había. No, para llegar a esos niveles era audiencias y cartas y recomendaciones. Ahí fue una noticia que le llegó al presidente, y le abrió casi a poco tiempo el espacio con el que iba a ser secretario de Turismo, el licenciado Torruco. Todavía no había tomado posesión, porque estamos hablando de agosto del año 2018, a los pocos meses de haber ganado el presidente. Nos abre la puerta con el que iba a ser su secretario de Turismo. Y nos sentamos con él y dijimos, a ver, ¿qué traen de Valladolid? ¿Qué traen de Tizimín? ¿Qué proyectos comunitarios hay? Y nos dimos cuenta de que hay capacidades locales que todavía no, o sea, los indígenas, el pueblo indígena del que yo vengo, muy orgulloso, todavía no tenemos esa capacidad de hacer de proyectos y decir, oye, señor licenciado Torruco, mira, quiero hacer esto en mi comunidad. ¿Quién lo hace por ellos? Entonces nos dimos cuenta que el empoderamiento viene desde abajo. Porque si no, los ricos ya tienen sus proyectistas, sus contadores, sus expertos en hacer grandes inversiones, pero los de abajo no tenemos esa capacidad de decir, oye, ¿qué tienes para hacer? ¿Qué planteas? Pues entonces, realmente el empoderamiento tiene que venir desde abajo, porque si no, los ricos siempre van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Y no es que estemos en contra de los ricos, sino más bien de ver la política de una forma diferente. Dice en igualdad, ¿no? Dice el presidente, ahorita se trata de apoyar a la base de la pirámide, porque ahí está la parte más fuerte, la más grande. Entonces eso me gustó esa parte del presidente. Primero, de poder llegar a los tomadores de decisiones sin mucha dificultad. Segundo, de la visión que tiene de sí realmente que el Tren Maya apoya a las comunidades, pero también nos dimos cuenta, porque vimos varias personas, de que necesita el empoderamiento local, de que se necesita trabajar desde abajo. Entonces, esa parte de Morena me gusta, que no haya una cuestión de favorecer a los que ya de por sí pueden defenderse solos. El que ya tiene formas de defenderse, pues seguramente va a contratar a sus abogados y contadores para que salga adelante. Pero los de abajo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para salir? Y ese fortalecimiento de la base social es lo que me gusta en Morena. Perfecto, o sea, sí, la unidad, etcétera. Sí. Bueno, ¿qué te gusta de la política, mi hermano? La política me gusta que es un espacio, es un medio para servir a los demás. Y lo digo de esa manera porque realmente yo soy feliz con lo que ya tengo, Ismael. Yo siento que ya tengo, gracias a un techo, una casa, tengo una familia muy bonita, tengo con qué comer, con qué vestirme, ¿no? Con qué sobrevivir y vivir bien y a gusto. Pero siento esa espinita de que esto, lo poco mucho que haya aprendido, no sirva para algo, sino... Y me gusta. No sirva para algo personal, sino para social.
Entonces, y digo, Lo que es compartir. me gusta dar clases, y cuando doy clases lo hago con pasión, pero siento que me falta me gusta esa parte práctica, de resolver cosas, de decir, mira, viene una señora, oye, tengo este tema, tengo este problema, tengo un ejidatario, yo sé por dónde, sé cómo, y digo, pero como ciudadano creo que tengo límites, o sea, como un ciudadano más, claro, tengo límites de utilizar ese conocimiento y esa posibilidad de ayudar, y me parece que la política te brinda el acceso a ejercer, te abre más puertas para poder resolver. ¿Te apasiona entonces la política? Me gusta, me apasiona. Antes me apasionaba el fútbol, pero ahora me gusta la política, y ya dejé de ver a los Pumas, y ahorita ya solo veo las noticias y sigo los problemas de mi comunidad y del Estado. Bueno, una pregunta que te la tengo que hacer de cajón. Sí. Y eso hay que hacérsela. ¿Te consideras un político fifí hoy? Aunque hayas venido de lo más bajo, supongamos, sí. Hoy por hoy te consideras un político fifí, porque en Morena se ha caracterizado que hay políticos fifís también, y hay políticos pues que no se consideran eso, ¿no? ¿Tú te consideras así? Pues yo me considero un político similar, o que me gusta seguir al presidente López Obrador. Perfecto. Entonces, y me gusta su forma de pensar. Dice, y parece broma cuando dice, solo necesitamos un par de zapatos. Y yo cuando lo dijo, hasta me sonreí, porque dije, yo tengo 2 pares de zapatos, tengo unos cafés y unos negros, y mis tenis para ir a correr. Entonces digo, parece broma, parece cierto lo que dice el presidente, o sea, y mi filosofía es, y a lo mejor me pueden decir tacaño, pues decir, yo no desecho algo hasta que ya no sirva. Así debe ser. Hasta que ya no sirva. Entonces, esa noción de austeridad que lo llevo en mi casa, también lo practico en otros lados. Cotidianamente. Cuando nos quitaron el café, y nos quitaron, lo digo, porque llegó la administración en 2018 en el Senado, y ahorita ya no va a haber café pagado por el Senado. Si alguien quiere tomar su café, que compre su Nescafé o lo que quiera tomar, o vaya a la cafetería. Muchos se enojaron y decían, es un gusto personal, que no tiene que pagar alguien. A lo mejor este café que estamos tomando aquí en el Senado, alguien más lo necesita o lo puede utilizar de otra manera. Lejos de enojarme, hice una reflexión y dije, tiene sentido esto. Son gustos, decisiones personales que nada más a mí me van a servir, y yo lo disfruto, pero se le está quitando a alguien más algo. Entonces yo, lejos de enojarme, más bien reflexioné y dije, tiene mucho sentido esto. Y tenía sentido porque en ese momento Morena fue la mayoría parlamentaria, entonces tomó la decisión administrativa de que ese tipo de cuestiones personales canonologías que no deberían estar. Y esas y otras, ¿no? Sí, claro. Otras, sí. Bueno, ya habías dicho anteriormente qué es lo que aspiras, pero déjame preguntarte, para que abundes un poco más, ¿cuál es tu aspiración? Sí, mi aspiración inmediata es trabajar y servir a la gente, y el espacio que el mismo pueblo nos dé para servir lo vamos a tomar. A mí me gustaría, y estamos trabajando para registrarnos en la próxima convocatoria que emita el Comité Estatal de Morena a la presidencia municipal de Tizimín. Tenemos un equipo grande que ha estado creciendo, y bueno, que tiene esta misma convicción de servir, de que el pueblo sirva desde el ayuntamiento de Tizimín. No el ayuntamiento sirva al pueblo, sino que el pueblo sirva en el ayuntamiento. Entonces, lo estamos trabajando, y bueno, estamos con muy buenas. La última encuesta que ahí se nos filtró, que nos hicieron llegar, pues estamos con una alta tasa de aceptación. Qué bueno. Alta tasa de aceptación, que es muy distinta a la tasa de popularidad, porque alguien puede ser popular, con todo respeto, si no es aceptado. Si no es aceptado es otra cosa. Por ejemplo, Hitler es popular, pero no es aceptado. Pero no es rechazado, es repudiado. Repudiado completamente. Entonces, no hay que irnos con la finta, y esto se lo quiero decir a los liderazgos del Comité Estatal. No hay que irnos con la finta de que un político popular es un político, primero, honesto, que lo dice el estatuto de un político. Para que uno aspire a Morena, tiene que tener la característica de honestidad y honradez, tiene que tener la característica de antigüedad, y también de haber hecho algo por las causas sociales. Lo dice ahí muy claramente el estatuto. Pero personas que no cumplan por lo menos con esos 3 atributos, me parece que difícilmente deberían tener cabida dentro de Morena.
Ahora, si está tolerando de alguna manera o si flexibilizando estos requisitos, entonces ahí es donde debemos tener la reflexión de que si vale la pena ganar por ganar, si vale la pena ganar a la costa de lo que sea. Yo siempre he dicho, puede ganar el partido, pero perder el movimiento. Así entonces, no nos vayamos con la finta de que un triunfo del partido es un triunfo del movimiento. Y yo soy más de la idea de que el movimiento persista, que sobreviva y que el legado del presidente con su ejemplo trascienda más de 3 años o 6 años. Entonces, y les digo a los compañeros, el partido es un vehículo, es un medio para que el pueblo llegue a ejercer el poder. Si el vehículo se descompone o se echa a perder en el camino, hay que repararlo. Y si de plano ya no tiene reparación, pues hay que ver qué hacer. Pero un partido político es un medio para que el pueblo acceda a ejercer el poder. Entonces hay que tener esta reflexión muy clara, porque no podemos meterle al vehículo de Morena cualquier pieza, porque si le metemos cualquier pieza puede desvielarse o puede tronar, ¿no? Entonces aguas con esa. Bueno, pues señores, ya tenemos una corcholata aquí en Tizimín, Yucatán. Edgar Moisés Rivero Copp quiere ser y aspira a la candidatura a la presidencia municipal por Tizimín, Yucatán, señores. Edgar, ¿crees que hay piso parejo en Morena? En tu análisis. Sí. Platicamos la otra vez con liderazgos del comité estatal y nos dijeron que iban a dar garantías para el piso parejo. Una cosa que no se puede perder es la confianza, pero tampoco somos ingenuos. Claro, sí. Entonces, confiamos en que va a haber y pedimos y solicitamos que haya piso parejo, pero también sabemos que puede haber una preferencia, una cierta simpatía hacia unos aspirantes más que a otros. Es natural, quizá, pero desde una posición de liderazgo, me parece que la mejor garantía que puede haber para la unidad es que haya piso parejo. Es muy importante porque en el momento en que haya cierta inclinación, cierta preferencia, cierto empuje, de manera evidente o bajo el agua, hacia algún aspirante, pues ya la cosa ya no es justa y ya no es confiable. Y yo creo en la palabra de la dirigencia que lo dijo de frente, que va a garantizar el piso parejo. Sin embargo, los hechos también hablan por sí solos. Entonces ahí es cuando uno tiene que sopesar entre la palabra que se empeña y los hechos que pueden decir otra cosa. Claro. Entonces, yo sigo confiando en que la dirigencia va a cumplir su palabra y cuando no... Pero no eres ingenuo. Pero no soy ingenuo. ¿Qué opinas de Alfa Tavera, mi hermano? Alfa, conozco, una vez he platicado con ella, con la maestra, y fue precisamente cuando dijo esto, que va a garantizar el piso parejo. Y bueno, le hice, no me conocía mucho la maestra y le recordé que hicimos campaña en el 2021 hacia la presidencia municipal de Tizimín. Le recordé también pues que ella vivió también, se conoce que tuvimos una desventaja en muchas cosas. Arrancamos al cuarto para las 12 de la campaña, hubieron falta muchas cosas. De entrada, la estructura de Morena todavía no estaba consolidada, no estaba trabajada. La mitad de nuestros representantes de casilla pues no asistieron a defender el voto. Entonces eso habla de una falta de trabajo del partido de años, ¿no? Porque un representante de casilla no lo encuentras ni lo ubicas en una semana, en un mes. Es un trabajo de tiempo. Entonces de Alfa me parece que tiene toda la intención de hacer un buen trabajo aquí en Yucatán y confío en ella, Ismael. Sin embargo, le hice saber también que una cosa era lo que se decía en la mesa y otra cosa los garrotazos y trancazos que hay abajo de la mesa. Entonces le hice saber este compromiso que estamos haciendo aquí en la mesa, también reflejémoslo a nivel territorial. Entonces Alfa tiene todo mi respeto, mi reconocimiento. Sabe, no sé si sepa ella, pero seguramente se enteró que metimos una impugnación cuando fue la elección de consejeros. Acudí a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a poner una impugnación por los actos que eran evidentes, que iban contrarios a los estatutos de Morena. Y que ya está documentado. Y está documentada, pero en su momento me di cuenta que eso era un riesgo para la unidad del partido.
y luego me pusieron trabas ahí en la comisión para continuar con esa demanda, para que se echara abajo la elección de consejeros, y ya no la seguí. Luego me piden que haga la unidad. Dice, Edgar, haz la unidad aquí en Tizimín. Y yo les digo, bueno, la unidad, desde mi punto de vista, no es hacia una persona, no es que yo me una a una persona. Claro. O sea, la unidad la garantiza el cumplir los estatutos del partido. Si mientras se cumplan los estatutos del partido, Alfa va a tener todo mi respeto, todo mi reconocimiento, pero en la medida que nos desviemos de los estatutos, yo creo que la unidad a la que nos llama nuestra presidenta va a ser vulnerada y va a estar en riesgo. Y bueno, qué mejor que ella que conoce cuáles son esos riesgos. Y lo que es evidente, que ella necesita hacer una operación cicatriz, porque hay una desunidad, eso aquí y en Tizimín se sabe. Sí quisiera decir algo que refrendar. Lo único que garantiza la unidad es el piso parejo, claro, y el respeto a los principios de los estatutos. Y para empezar, el artículo 6º bis es muy claro quién debe aspirar y no debe aspirar a un cargo de elección popular. Si ya estamos violando desde ahí a quién estamos dando entrada dentro de Morena, pues Morena, y lo dije también en esa reunión, Morena deja de ser Morena. Si estamos ya actuando como otros partidos con sus prácticas, pues entonces mejor ya vayamos cambiando el nombre, ¿no? Pero no, ya Morena sí, se aleja. Sí, es que se está alejando. Hay muchos errores que se están violentando los estatutos. Y uno de los errores que se ha señalado y que nosotros como medio hemos señalado, que muchos morenistas, gente de la convención, gente de diferentes, han solicitado la transparencia de los recursos del 1.773.000 y fracción que recibe Morena. No hay transparencia, no sabemos cuántos vehículos hay, no sabemos si pagan renta en algún lugar. Se habla de una oficina que está en Emiliano Zapata Norte que se está pagando. Se habla de que los vehículos, que hay vehículos y que ya se asignaron y que lo están utilizando personalmente. No sabemos en qué se está utilizando esos recursos en general, ¿sí? Entonces, no hay transparencia, y cuando no hay transparencia, pues te das cuenta que se está manejando con un dolo, ¿no? Eso es otro tema, pero sí, abundando a lo que estás diciendo, yo te quiero decir una cosa. Dime, Ismael. Y no tengas pesar, si lo quieres contestar, adelante, y si no, no. A lo mejor hay gente que dice, no, pues yo lo quiero guardar en mi corazoncito y luego lo vemos, ¿no? La verdad, dime, ¿tú a qué corcholata estás apoyando? Muy buena pregunta. Evidentemente ya está encaminada esta carrera, este proceso interno que ya el presidente dijo que es muy sano, ya no hay tapados, ¿no? Digo, aquí ya claro, es muy claro, así es. Es muy claro quiénes aspiran, y nosotros vamos a, primero decirte al final, vamos a apoyar a quien quede, pues quede cualquiera de las personas que están aspirando legítimamente dentro de Morena. Inclusive el diputado Noroña ya está encaminado también, sin ser, dice, yo soy del movimiento, no soy morenista, pero soy del movimiento. Sin ser de Morena. Entonces vamos a apoyar a quien quede, esperemos un proceso limpio, justo, equitativo. Piso parejo. Inclusive el método que se aprobó en el Consejo Nacional me parece un método interesante, ¿no? O sea, que busca la unidad. Ahora, ¿a quién apoyamos? Me invitaron de los diferentes aspirantes, ahorita coordinadores de los comités de transformación. Me invitaron prácticamente todos. Tuvimos acercamiento y pláticas con algunos de sus equipos, pero al final optamos por apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Optamos en el equipo, y esto tuvimos pláticas, discusiones, análisis, y al final nos inclinamos por ella por una sencilla razón de que ella representa esa continuidad de la transformación, una garantía de la continuidad, pero con sello propio. Este sello propio lo va a otorgar su capacidad académica. Ella es doctora en ciencias ambientales, participó en un panel intergubernamental de cambio climático con un premio Nobel con otros científicos. Y bueno, no es fácil administrar una ciudad tan grande como Ciudad de México. Además de política académica. Es académica, ¿no? y leal al presidente López Obrador. Creo que si algo no ha encontrado el presidente, o más bien ha enfatizado, es que prefiere a la gente honesta que a la gente preparada.
pero creo que la doctora Claudia Sheinbaum reúne las dos características ella reúne esas dos características, la honestidad, la honradez y la capacidad. Me parece que es una política interesante y lo hace la más interesante desde mi punto de vista, porque también coincidimos en eso, o sea, venimos de la academia de la investigación. También soy ambientalista, trabajé en la Secretaría de Medio Ambiente mucho tiempo, 5 años. ¿En la delegación Yucatán? En México, en el Instituto de Ecología, ahí estuve. De hecho, la doctora Claudia Sheinbaum fue investigadora del mismo instituto donde estuve, muchos años atrás, pero yo recalé ahí donde ella estuvo antes. Hay muchas anécdotas de ella en el Instituto de Ecología. Entonces, tiene esa característica y porque no es fácil administrar la Ciudad de México. Y si ella ha dejado un sello, es en la eficiencia del transporte, en la capacidad de solución de problemas. La Ciudad de México, a pesar de lo grande que es, tiene unos índices delictivos muy bajos comparado con otros años. Entonces me parece que este sello, y es mujer, es la oportunidad de que una mujer encabece a nuestra nación, y qué mejor que alguien preparada, honesta y leal al presidente. Por eso lo estamos apoyando. Y antes de entrar al tema, el último tema, sí, te voy a hacer la última pregunta, sí, valga la redundancia. Sí. Regresando a tus aspiraciones, sí, como precandidato a la alcaldía de Tizimín, si hoy fueras candidato a la presidencia municipal, ¿cuáles serían tus acciones o de propuestas para la gente? Sí, primero decirles que voy a trabajar duro para ser el coordinador de la transformación en Tizimín, y me den esa oportunidad, seguir lo que dice López Obrador. Nuestro presidente dice, un político, los jóvenes que aspiren a ser políticos, nunca se olviden de su pueblo. Creo que eso es lo que el sello que tendría una administración, si me da la oportunidad, de gobernar con el pueblo. ¿Y de qué manera lo haríamos? Primero, me parece que una de las cosas más importantes es siempre utilizar la voz del pueblo, la opinión del pueblo en las consultas, en las obras más importantes del municipio. Ya basta de que esas obras de 50 millones, de grandes millones de inversión, vengan de la ocurrencia del presidente municipal o de su cabildo. Me parece que esas obras que se deciden sin consultar a la gente son obras que solo en la imaginación del alcalde van a generar beneficios sociales. A lo mejor generan beneficios a los empresarios, a los constructores o a los proveedores de las obras, pero que una obra en el centro de Tizimín tenga una derrama en Popolná o en Chancenote, que está a 40 minutos, 50 minutos, tendría que ser muy bien analizada, porque a lo mejor esa obra, esos 50 millones que se van a invertir por ocurrencia de un alcalde, sin consultar al pueblo, pues mínimamente va a tener una repercusión económica o social en una comisaría tan alejada, o en el Cuyo, que no tiene hospital, o en la colonia, que no tiene hospital. A lo mejor 50 millones, si se lo hubiera consultado a todo el municipio, hubieran preferido que haya un hospital en el Cuyo o en la colonia, que ayude a los turistas que llegan al Cuyo. Se enferma, se accidenta, pasa algo de gravedad en el Cuyo, para que llegue a Mérida 3 horas, 4 horas. Entonces, se ha preferido dar remedios a las grandes soluciones que dar grandes soluciones a los grandes problemas. Entonces, ese es el detalle, gobernar con el pueblo en las grandes decisiones, como lo ha hecho el presidente López Obrador con el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto internacional. Consultó a la gente de Texcoco y no estaban de acuerdo, y se echó abajo con todo lo que implica. Tomó esa decisión con el pueblo. Y cuando tomas decisiones con el pueblo, difícilmente el pueblo se te revela y está infeliz, está incómodo, está intranquilo, porque tomaste la decisión con ellos. Ese es un sello que nos caracterizaría. La otra cuestión, evidentemente, el combate a la corrupción. Cero corrupción, cero influyentismos y privilegios. Aquí es algo que se tiene que hacer. Primero, tenemos que tener una Contraloría municipal, una Contraloría también ciudadana, y tenemos que tener total transparencia en el manejo de los recursos. Aquí tengo una respuesta del Ayuntamiento de Tizimín, que le hicimos una solicitud de transparencia en un proyecto de remodelación del parque que quiere hacer el presidente. Y aquí hay una evidente contradicción en lo que dice la respuesta de la unidad de transparencia con lo que dijo el presidente municipal en febrero. Él dijo que estaba tomando una decisión porque consultó la decisión de remodelar el parque a la gente, cuando en realidad consultó a los empresarios del centro.
pero no le consultó a la mayoría del pueblo. O sea, la comunidad general. Nosotros hicimos una consulta ciudadana y participaron 1.288 personas y el 96% de la gente que participó en la consulta ciudadana que hicimos rechazó la remodelación del parque. Ya anunció el presidente municipal que de todas maneras lo va a hacer. ¿Y cuánto es el costo? 50 millones de pesos. 50 millones de pesos, señores, sin consultar al pueblo, el alcalde de Tizimín haciendo de las suyas, imponiendo lo que para él cree que es bueno, cuando hay mucha necesidad en las comunidades de Tizimín, como el Cuyo, como la comunidad de Yucatán, como Poponacha, Cenote, Tixcancal. Bueno, hay un montón de comunidades, de comisarías. Y una última sello de la administración, si el pueblo de Tizimín me da la oportunidad, es que nos vamos a subir al Tren Maya. A diferencia de la administración actual, que tal parece que le apuesta a ver pasar el Tren Maya desde la estación de Valladolid, nosotros vamos a hacer todas las gestiones que nos correspondan para que el Tizimín se suba al Tren Maya, para que los derrama económica de esa gran inversión que está haciendo nuestro presidente de la República se refleje en Tizimín también. Aunque estemos a 50 kilómetros, podemos hacer grandes cosas si hay voluntad y si hay visión, pero si uno se la pasa hablando mal del presidente o denostando sus obras y lo que está haciendo, pues no va a ver el lado bueno de las cosas, porque está enfocado en lo negativo que hace nuestro presidente de la República. Pero nosotros vamos a subirnos al Tren Maya y vamos a hacer todas las cuestiones que correspondan para que Tizimín también se beneficie y no solo Valladolid. Pues Edgar, lo último que de verdad ha sido para el pueblo de Yucatán un insulto, un agravio completamente, y es el endeudamiento que hubo hace unos meses que votaron a favor, y que me llamó mucho la atención que 3 diputadas por Morena hayan votado a favor. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿cómo ves esa votación, esa deuda de más de 3.000 millones de pesos y que pues embonan a los 12.735 millones que ya se debe actualmente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Vistes bien que hayan votado las 3 diputadas de Morena? Porque pues se puede saber del PAN, ¿no? El PAN, el MC, creo que el PRI no votó, pero que Morena haya votado va en contra de los principios éticos y también de los estatutos. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu opinión? Sí, primero te voy a hablar como economista y luego como político. Perfecto. Como economista me parece que es arriesgado que las generaciones futuras que no han nacido terminen pagando una deuda que se adquiere en el presente. Entonces, que va a ser en el 2042. En 2042 se va a terminar de pagar. Entonces, hay gente que todavía no ha nacido que a lo mejor no hubiese querido cargar con esa deuda. Y más aún, a lo mejor ese dinero lo hubieran utilizado en otra cosa. Entonces, para prever esa situación de tiempo, la ley prevé que se haga precisamente la ley de participación ciudadana. Se prevé que los empréstitos, los créditos de esa envergadura sean consultados. Hay una posibilidad de que sean consultados y que la gente decida primero si el Congreso debe aprobarlos o no, y segunda, hacia dónde se deben destinar ese empréstito. ¿Qué ley es? ¿Cómo? La ley de participación ciudadana. La ley de participación del Estado de Yucatán. Entonces, tanto el gobierno del Estado como lo que hacen los municipios, cualquier deuda que se pretenda aprobar, existe esa posibilidad de que se consulte a la gente, pero a esa solicitud en este caso del gobierno del Estado o del gobierno municipal o de la gente. Pero aquí la cuestión está que la gente no está lo suficientemente organizada como para unirse y exigir, juntar el 2-3% del padrón nominal de electores y exigir que ese préstamo, ese crédito sea sujeto a consulta. Entonces, porque ese es el gancho, ese candado para que los papás de ahorita no endeuden a sus hijos, a sus nietos. O sea, la ley prevé eso. Entonces, por eso decía que como economista me parece que las generaciones futuras no tendrían por qué pagar una deuda presente, a menos que se cumpla lo que dice la ley y que sea consultado. Entonces,
Por otro lado, me parece que la decisión de nuestros legisladores de Morena, pues tuvo que haber sido un poco más congruente con lo que el presidente López Obrador ha dicho. Él no se endeudó durante la pandemia. En vez de endeudarse durante la pandemia, combatió la corrupción, los privilegios y el saqueo, y ese dinero que se estaba utilizando de una manera inadecuada lo canalizó hacia otras rubros más nobles, como las vacunas. Y que eso fue lo que estabilizó. Y ahorita México es un ejemplo. En su momento atacaron mucho al presidente, que era el peor presidente de la pandemia, el manejo de la pandemia. Pero ahora muchos países están diciendo cómo le hizo México para conservar el peso con el dólar, la inflación y el crecimiento no se vino tan fuerte. Entonces, ahorita es un ejemplo México a nivel mundial. Entonces, ese es el ejemplo que nos está dando el presidente, de que no es necesario endeudarse cuando todavía hay mucha corrupción que combatir. Ahora, también coincido con el presidente en el sentido de los plurinominales, porque los plurinominales luego toman decisiones, como no representan un territorio, estricto sentido, sino que es vienen en una lista. Por eso creo que no hay esa conexión con quien los eligió. Es una gente, los eligió todos y nadie. Entonces, por eso siento que no hay esa conexión, a diferencia de un diputado de mayoría, que creo que sí debería de rendir cuentas directamente a su gente. Y por eso yo le exijo al nuestro, porque pues está ahí, pero no lo voté por él, a Esteban Abraham Macari. Yo siempre me cuestiono y lo cuestiono en el sentido de que cómo es posible que Esteban Abraham Macari, el diputado local del Distrito 10, que es de mayoría, cómo es posible que él haya aprobado esa deuda de 3,000 millones del gobernador, cuando el hospital, y lo dijo el presidente municipal de Tizimín, un nuevo hospital en Tizimín cuesta 1,500 millones de pesos. Entonces, con esos 3,000 millones de pesos que aprobó Macari, se hubieran construido 2 hospitales, uno en Tizimín y uno en otro lado, fácilmente. Pero como aquí se trata de cumplir lo que su jefe le pidió, pues por eso terminó aprobando una deuda para las futuras generaciones y para cosas que no le sirven a Tizimín. A Tizimín le sirve un nuevo hospital que costaba 1,500. No, si Abraham Macari lo único que le gusta es regalar celulares, salir a cuadro en el Facebook, hacer sus podcasts y estar en el relajo. De eso no pasa nada. La verdad es una lástima que en Tizimín tengan a un empresario, porque es un empresario, sí, ganadero, y solo se haga guaje, porque aunque dice, entre comillas, yo no lo sé, él lo dice, por eso digo entre comillas, que regala su sueldo a los más pobres, pero pues no hay congruencia. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que yo voy a regalar mi sueldo a la gente pobre y luego estás haciendo otras acciones que no son, y luego te sientas en tu casa a hacer como un influencer en las redes sociales? Si eso es lo que quiere el joven, pues que se dedique a las redes y que dedique ese espacio para los que verdaderamente quieren servir a la gente. Y algo muy importante es que no se debe lucrar con la pobreza de la gente, y es algo poco ético y también pues no es correcto legalmente, y me parece que a mucha gente todavía le interesa y le conviene que la gente siga siendo pobre, no solo pobre económicamente, sino en su conocimiento, en su información. A veces pienso, ¿cómo es posible que elijamos a personas que no nos representan para que tomen decisiones por nosotros? Pero a veces el hambre, se juega con el hambre, lamentablemente, y eso es lo que un político me parece que no debe hacer, no debe lucrar con el hambre de la gente, y por eso estoy en Morena. Por eso sigo en Morena, porque ahí claramente en el estatuto, una de las cosas que no se debe tolerar en Morena es lucrar con la pobreza de la gente. Entonces, por lucrar electoralmente con la pobreza de la gente. Por eso estoy ahí, y por eso en nuestros eventos no regalamos nada, más que información para que la gente se concientice. Y bueno, y lo dice el presidente, aquí lo único que hay que invertir en Morena no es dinero, porque luego me dicen, oye, tú no tienes dinero, tu familia no tiene dinero, no es de Apoleón, no tienes padrinos. Y yo digo, mira, el presidente dice, lo único que hay que gastar e invertir es suela, sudor y estar expuesto al sol. Entonces, son las ganas de trabajar. A mí, yo no he leído en Morena algo que diga que para que ser candidato uno necesita ser potentado económicamente. No lo he leído en ningún lado.
En el momento que Morena diga eso en sus estatutos de que se necesita dinero para poder participar en la política, pues yo creo que dejo de estar ahí. Pero mientras siga siendo de esta manera, que todos podemos participar, yo voy a estar en Morena. Y bueno, ojalá que siga así. Te agradezco, Edgar. Ya hemos llegado al final. Sí. Gracias por permitirnos entrevistarte, conocerte más a fondo. Ya hablamos de quién eres, de tu formación académica, de tu trabajo, ya hablamos de las aspiraciones, hemos hablado de la opinión del endeudamiento, mi hermano, y has abierto tu corazón político a través de las redes sociales para que te conozcan más. Te agradezco de estar aquí en Yucatán al Segundo. Voy a llamarle esto Yucatán al Segundo, señores, y estamos en opinión y nos estamos viendo en el próximo.